Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. Capítulo 6. La joven de las rosas. Aquella noche Ana no conseguía dormir. Se volvió a vestir y bajó a la sala, donde Magnus leía el periódico sentado en su sillón. Insomne también, aunque su caso era permanente. Observó su ancha figura en el amplio sillón. Los dos formaban un todo, él y el sillón, una pieza única en la habitación, inamovible, inflexible, fija. Antes pensaba que su padre podría protegerla contra todo lo que existiera en el mundo. Los niños son tontos. Junto a Magnus, sobre la mesita de madera repujada, una reliquia de algún viaje por territorio árabe, había una botella de vino tinto y una copa. Ana sacó otra copa del armario y se la llenó hasta la mitad. Luego se sentó en el segundo sillón. Estuvieron bebiendo un tiempo en silencio. Magnus leía el periódico, Ana sus pensamientos. Finalmente, su padre dobló el periódico. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Nada, le contestó Ana. Magnus la miró, y Ana hizo un gesto de indiferencia con los delgados hombros. Ella era mucho más pequeña que él, una ramita en el viento. El mundo. Sí, dijo Magnus. Esa es la cara que tienes, de estar preocupada por el mundo entero. ¿Por qué algunas personas son de una forma y otras de otra? ¿Por qué algunas son felices y otras infelices? ¿Por qué algunas tienen dinero y otras...? Lo sé, suspiró. Son preguntas de niños. Tú podrías estudiar las respuestas, propuso Magnus con una copa de vino en la mano. Filosofía o ciencias de la economía. Necesito un certificado médico, dijo Ana, para la clase de música de hoy, entre las 2 y las 4, más o menos. Magnus levantó una ceja, no hizo preguntas. Cuando tenía tu edad yo también, comenzó y cayó. Gracias, dijo Ana, y se levantó. Magnus, preguntó desde la puerta. Sí. Se te ha derramado el vino. Al día siguiente la nieve blanca se había convertido en lodo marrón. Ana le preguntó a Bertley si tenía tiempo por la tarde para estudiar matemáticas. Gita había quedado con genes para estudiar física. Desafortunadamente, no solo con genes. Se quejó Gita con Ana. Abel llegó tarde y se durmió en geografía porque aquel día no había alemán. A mediodía, sentada sola sobre el calentador de la sala de estudiantes, Ana lo vio hablando fuera con el señor Knacket. No entendió lo que decían. No estaba concentrada ni en aquello ni en nada. Había perdido la conexión con la realidad en algún lugar de la escalera de un bloque de viviendas semiderruido. Era como si el velo de las lágrimas continuara cubriéndolo todo lo que veía. Nick se quitó los lentes redondos y se rascó con aquellos la cabeza. Un único copo de nieve se posó en sus canosos cabellos, y de repente, Ana se irguió. El farero. El farero tenía el mismo aspecto que el señor Knight. Los lentes, el suéter de lana, la barba, todo encajaba. Abel había incluido al profesor de alemán 1 en su cuento. Había subido a bordo para ayudar a la pequeña reina. Nick había prometido buscar un trabajo para Abel. Nick pertenecía a los buenos. Casi sonrió, pero solo casi. El mundo de los cuentos era simple, bien y mal, frío y calor, verano e invierno, barco negro y velas blancas. En la pausa del mediodía, dejó plantada a Gita y se fue sola a la panadería, a la que estaba más lejos. ¿Qué quería hacer allí? El anuncio de alegría exagerada que proporcionaban los panecillos envueltos en plástico color lila, con el nombre de IKEA, le provocó un escalofrío. No tenía hambre. Al lado de la panadería había un kiosco de brochetas, con mesas altas para comer de pie. Un kiosco sin clientes, a pesar de la hora del almuerzo. Y de algún modo, Ana se sintió atraída a aquel lugar, y el solitario vendedor, muerto de frío, se situó en medio del lodo de nieve.
ante una de las mesas y bebió una taza de café templado, que era aún peor que el de la máquina de la sala de estudiantes. Dibujó con el dedo garabatos en los restos de café de algún cliente anterior. «Ana», dijo una voz. «Ana, lo siento». Se estremeció tanto que volcó la taza de café, y cuando alzó la mirada, sintió que el líquido templado le corría la manga, empapándola. Era Abel. «¿Cómo?», preguntó. Abel sacó una servilleta del servilletero de plástico y se la dio para que se secara. «Siento haberte echado de la casa», dijo Abel. «Yo no sabía que Rainer... Micha me lo contó todo. Hiciste bien en no dejarla sola. Yo no quería que... No es asunto de nadie cómo vivamos y... Lo siento de verdad». Nunca había visto a Abel titubear. Sonrió y cayó de nuevo en la realidad con un doloroso estallido. El velo de lágrimas se rompió y sintió que tenía la manga completamente mojada. «No pasa nada», dijo. «Tienes razón. Pero no sé qué dices del departamento. En mi casa no está todo ni la mitad ordenado». «¿Te dio Micha un tour por toda la casa?». Sacudió la cabeza. «No te preocupes. No llegué a ver los cadáveres descompuestos bajo la cama». La cara de Abel se torció en una sonrisa sarcástica. «El cofre de dinero robado y el reactor nuclear secreto que escondemos encima del armario, tampoco, espero». «No», aseguró Ana. «Aunque sí me pregunté qué demonios se hacían los lingotes de oro y la ametralladora en el cajón de cubiertos». Le hacía bien hablar de cosas absurdas, mejor que un café templado. Le hacía bien reírse con Abel, sobre bobadas como reactores nucleares escondidos encima de un armario. «Lo del cuento», enseguida dijo Ana. «No debimos haberlo leído». «No, no debieron», contestó Abel, pero sonreía. Rainer dejó de sonreír y continuó. «El padre de Micha estuvo un tiempo fuera. O, no sé, de cualquier modo yo dejé de verlo durante un tiempo. Y ahora ya lo viste. ¿Entiendes por qué no quiero que aparezca, verdad?». «Creo que sí». «Piensa un poco más, y luego multiplica el resultado al cuadrado, y tendrás la verdad aproximada. Es conocido en el barrio, en los bares baratos. Michelle fue un desliz. Sus novias tienen normalmente entre 15 y 16 años, si acaso. Micha tiene 6 años. Es diferente». «Exacto», dijo Abel, y cerró el puño haciendo una bola con la servilleta. «¿En serio piensas que él...?» «Eso es una acusación muy grave. Si hubiera pruebas de algo así, lo refundirían en la cárcel». Abel levantó los ojos de la servilleta. En sus ojos ardía hielo azul. «Lo refundirían», dijo. «Si hubiera pruebas. La gente habla. Sé un par de cosas. Estoy muy enterado. Cuando yo...». Se calló. «¿Tú dejarías pasar el tiempo hasta que algo ocurriera?». Ana negó con la cabeza. «Pero hay instituciones para cosas así. Resoluciones judiciales. Sobre el derecho de la custodia. Si no le permitieran verla, pues no la podría ver y punto. Hay instituciones que protegen a los niños». «Ana», dijo Abel en voz muy, muy baja. «No entendiste nada». «¿No?». «Todavía no tengo 18 años. No tengo ningún tipo de derecho de custodia. Si Michelle no vuelve, Michelle le pertenece a él, como un trozo de algo tirado en la playa, como un perro vagabundo, como un diamante perdido. Y por eso es importante que no digas nada», susurró Abel. «¿Entiendes? Vivimos con nuestra madre en ese departamento. Todo está en orden, no tenemos problemas. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes?». La había agarrado por el brazo. Sonaba tan desesperado como si él mismo fuera un niño desvalido. Y en algún lugar en la mente de Ana apareció por una milésima de segundo la idea de que Abel alguna vez... Rainer había vivido en aquel mismo departamento minúsculo. Entonces expulsó aquella idea de lejos. Muy, muy, muy lejos, hasta el lado oscuro de la luna. «Sí, entiendo», murmuró. «Nunca fui a su casa.
¿Y si hubiera ido? Entonces estuve hablando un buen rato con Michelle, mi madre, y ella escucha la misma música antigua. Abel la soltó. De repente parecía sentirse incómodo por haberla agarrado. Miró a su alrededor, pero allí no había nadie que los hubiera visto. Helado de frío, el vendedor solitario de brochetas jugaba con su celular apoyado sobre el mostrador, inmerso en un mundo de mensajes digitales. Ahora voy a recogerla, dijo Abel. ¿No vas a ir a Mate?, preguntó Ana. Voy a recoger a Micha, repitió Abel. Esta tarde, sobre las 5. Estaremos fuera en Wick. A veces vamos a tomar un chocolate en la cafetería Utic. Está al principio, junto al muelle, ya sabes, cuando nos sobra el dinero. Sonrió sarcástico. Tenemos que ir a algún sitio a gastarlo. Y hay un barco verde que debe continuar su camino. En el horizonte, ya se ve una nueva isla. Sobre las 5, dijo Ana. No se percató de la existencia de Bertley hasta después de la clase de matemáticas. Ana, dijo Bertley, y en su rostro serio y demasiado estrecho se dibujó una sonrisa. No parece que hayas entendido nada. Sí, murmuró Ana. Algo entendí. ¿Qué? El resto lo podemos hablar en mi casa, repuso Bertley. Puedo intentar explicarte un par de cosas. Si me explicas cómo se llega en la última demostración matemática al resultado que... ¿Me estás mirando como si fuera un fantasma? Sí, dijo Ana. Ah, no, mierda, Bertley, hoy no puedo. Bertley se encogió de hombros. Era igual de finos que los suyos. Era demasiado alto para esos hombros. Sus cabellos oscuros acostumbraban rizarse donde a él no le gustaba. Sus lentes acostumbraban resbalarle por la nariz, y él mismo acostumbraba olvidarlos ahí y mirar por encima de ellos, medio ciego, como si estuviera permanentemente perdido en sus pensamientos. Lo cual quizás era verdad. Bertley le caía bien, pero hoy no tenía tiempo para él, ni para demostración de matemáticas. Lo de mate fue idea tuya, dijo él. Tú querías que repasáramos juntos, no yo. Sí, y todavía quiero, insistió Ana. Las matemáticas eran una de las cosas que realmente no entendía, y ella era demasiado Anna Leitman como para aceptar, sin ofrecer resistencia, una mala calificación en matemáticas en el diploma de la preparatoria. Pero Bertley, hoy no puedo. Me surgió una cosa. Bertley se subió los lentes. Una cosa o una persona, Ana. Su expresión era tan seria, como si pudiera leer cada uno de los pensamientos de su mente, cada preocupación. Una persona, respondió. Luego pensó que era una tontería que él supiera lo que pensaba y le sonrió. Mi profesora de flauta me llamó en la pausa al mediodía para adelantar la clase de esta semana. Me olvidó por completo de las matemáticas. Bertley asintió. Cuando tengas tiempo, no olvides bajar el asiento de la bici de tu profesora de flauta, murmuró. Es de las que tiene cierre rápido. La última vez parecía peligroso tan alto. Ana sacudió la cabeza. Bertley Hagenman, dijo. Tómate un descanso de los estudios. Ya dices cosas sin sentido. Sintió que se estaba poniendo roja escarlata, como un niño sorprendido con las manos en la masa. Claro que sabía qué bicicleta estaba hablando Bertley. Primero fue a casa. Después tenía la vaga sensación de que Bertley estaba cerca, en algún lugar observándola, aunque no lo veía. Durante el camino giró varias veces la cabeza y se dijo que estaba paranoica. ¿Por qué iba a seguirla Bertley? No obstante, dejó su mochila en el pasillo y fue a su habitación por el estuche con la flauta y las partituras. Paranoica, completamente. Tomó 2 calles en dirección a la casa de la profesora de flauta, aunque ni siquiera sabía si Bertley sabía dónde vivía ella. Paranoica. Se acabó. Eran las 5:05. Dio vuelta en la calle Woolgeister. Cuando llegó al cruce que llevaba a Wick, ya había empezado a nevar otra vez. La cafetería Ukiet estaba al otro lado del puente, donde acababa el muelle, al final, casi en el agua. Era un barco de cristal, un barco lleno de sillas y lamparitas con curiosos cuellos que se doblaban. Ana pensaba que en febrero solo abría los fines de semana, pero aquel café era como un animal, cambiaba sus preferencias, en este caso respecto a las horas de apertura, bastante a menudo y sin ningún sentido aparente. Cuando Ana sacudió la nieve de su gorro, daban las 5:30 en el reloj grande de la cafetería.
Tenía la sensación de haber llegado tarde a la cita más importante de su vida. El cuento había empezado sin ella. La pequeña reina había continuado navegando a bordo de su barco verde, sin llevarse a Ana. Quizá había desaparecido, inalcanzable. Allí estaban, bastante atrás o bastante adelante. Depende del punto de vista donde mirarás. Allí, donde parecía que tenía las piernas metidas en el agua, en la proa de la cafetería. Micha había dejado su chamarra rosa colgada con descuido sobre la silla y rodeaba con sus manos la taza de chocolate. Estaban sentados uno frente al otro, las cabezas inclinadas sobre la mesa y susurraban como conspiradoras de un plan. Había muchas mesas pequeñas con 2 sillas. Sin embargo, junto a la mesa de Abel y Micha había una tercera silla, y esa silla estaba libre. Entonces, dentro de Ana algo comenzó a cantar y olvidó sus preocupaciones y su cargo de conciencia y las matemáticas y a Bertley. Fue hacia la silla, caminó entre los turistas de invierno, y parecía que sus pies no tocaban el piso. Cuando ya casi estaba allí, Abel y Micha levantaron la mirada. ¿Ves?, dijo Micha. Te dije que vendría. Abel asintió. Ana, dijo, como para asegurarse de que no se trataba de otra persona completamente distinta. Sí, respondió ella. Me apresuré. Hola, Micha. Buenas tardes, señora Margaret. Micha hizo que la señora Margaret, que estaba apoyada contra la azucarera, bajara la cabeza altanera. La señora Margaret está de lo más impaciente, dijo. ¿Podemos empezar ya? Ana se sentó. La habían esperado. Realmente la habían esperado. Abel dijo que si no llegabas a las 6 empezaríamos sin ti, replicó Micha. Y que no ibas a venir de todas formas y que... Micha, la interrumpió Abel. ¿Empezamos o no? Claro. Sí, la secundó Ana. Y de algún modo consiguió pedir con gestos un té y Abel, el cuentacuentos, abrió la puerta a un ancho mar y a un barco verde de nombre desconocido. El barco negro con sus velas negras oscurecía el cielo cada vez más y más a sus espaldas. En algún momento su sombra ocultará el sol por completo, se lamentó la pequeña reina, y en aquel instante los llamó el farero, que estaba en el puesto de observación. Diviso una isla, no la veo bien, porque se me empañan un poco los lentes. Poco después, también la pequeña reina y la señora Margaret vieron la isla, y luego la olieron. Un aroma de 1000 flores envolvió el barco verde de repente, de manera silenciosa e incomprensible, y la pequeña reina sintió su corazón de diamante ligero y feliz. El barco negro parecía alejarse en la distancia. Cuando ya estaban muy cerca de la isla, empezó a nevar. El farero se había preparado una pipa, y de repente dejó de funcionar. «Se ha obstruido con la nieve», dijo. «No, se ha obstruido con pétalos de rosa. ¡Nievan pétalos de rosa!». En ese momento, también la pequeña reina vio que no eran copos de nieve lo que caía del cielo, sino suaves pétalos, blancos, rojos y rosas. Pronto cubrieron todo el barco, y la pequeña reina atravesó la alfombra de pétalos de rosa para preparar las amarras. «Pequeña reina», dijo el león marino, que surgió debajo de una ola casi cubierta de pétalos rosa. «¿Estás segura de que quieres atracar aquí?» «¡Por supuesto!», exclamó la pequeña reina. «Mira qué bonita es esta isla. Crecen las rosas por doquier y todas florecen. Esta isla es mucho más bonita de lo que era la mía». El león marino lanzó un largo suspiro. La pequeña reina, con la señora Margaret en el bolsillo y el farero, desembarcaron por un puente de madera de rosal de una playa blanca. Detrás de ellos salió del agua el perro gris plateado con los ojos dorados y se sacudió el agua. Luego olisqueó el aire, lanzó 3 severos ladridos en dirección a la isla y volvió a zambullirse en el agua. «Parece que no le gustó», comentó el farero. «Pero a mí sí me gusta», exclamó la pequeña reina, y echó a correr descalza por el sendero detrás de la playa, bordeando a ambos lados por un encerrejado de rojas rosas. El farero la siguió, pensativo y con la pipa, ya desatascada, en la boca. Al final del sendero los esperaba un grupo de gente. «Bienvenidos a la isla de las rosas», dijo uno de ellos. «No solemos tener visitas», dijo otro. «¿Quiénes son ustedes?» «Yo soy la pequeña reina del acantilado, pero mi reino desapareció bajo el agua. La que está en mi bolsillo es la señora Margaret, pero no hay ningún señor Margaret. Y este es el farero»,
pero su faro ya no ilumina. ¿Y ustedes? Nosotros somos los seres de las rosas, respondieron estos, y realmente no hacía falta que lo explicaran. Todos, tanto hombres como mujeres, estaban vestidos únicamente con rosas. Tenían la piel pálida y un poco rosácea en las mejillas, y sus cabellos eran oscuros como los troncos de un rosal. Sus ojos eran amables y soñadores. «Vengan, seguramente tendrán hambre y sed», dijo una joven, y los seres de las rosas guiaron a la pequeña reina al interior de la isla, a un pabellón de rosales. Dentro había una mesa muy grande, y sobre ella los seres de las rosas habían preparado un almuerzo de pan con mermelada de rosas y té de pétalos de rosas. ¡Ah, qué preciosidad!, exclamó entusiasmada la pequeña reina, y, de la alegría, abrazó a la señora Margaret con tanta fuerza que a la pobre se le llenó la cara de arrugas. El farero se sentó en una de estas sillas, que estaban hechas de ramas de rosales, y se incorporó al momento. «¡Pinchan!», dijo. Los seres de las rosas lo lamentaron muchísimo. Ellos mismos no sentían las espinas. Trajeron almohadones blancos, rellenos de pétalos de rosa, y sobre ellos sí fue posible sentarse. Pero una vez que comieron suficiente pan con mermelada de rosas y bebieron suficiente té, la pequeña reina sintió de repente que le dolían los pies. El farero llevaba zapatos, pero ella había ido descalza hasta el pabellón. Cuando se miró las plantas de los pies, vio que estaban cubiertas de puntitos rojos que les cosían. «¡Ay, no!», dijo la joven de las rosas que les había ofrecido de comer. «Es por las espinas del camino. A veces los rosales extienden sus ramas y siguen creciendo sobre el piso. No se ven porque los pétalos de rosa lo cubren todo». Y los seres de las rosas trajeron un par de preciosas botas blancas para la pequeña reina, hechas de muchas, muchas capas de seda blanca. «Es la seda de las orugas de los rosales», explicó la joven. «Son las botas más bonitas que he visto», dijo la pequeña reina, lo cual desde luego era verdad, porque ella nunca había visto unas botas en su vida. Los otros seres de las rosas se dispersaron después de tomar el té. Fueron a podar rosales y a enderezar ramas. Solo la joven de las rosas se quedó junto a la pequeña reina y el farero. Los llevó por la isla entera para mostrarles todo. Las casas de madera de rosa y el lago, que en lugar de agua, estaba lleno de pétalos de rosa. «Pero es un poco aburrido, ¿sabes?», dijo la joven de las rosas. «Solo hay rosas por todas partes. Me alegro de que vinieras». «Ojalá pudiera quedarme aquí», dijo la pequeña reina. «Pero no es posible. Los cazadores llegarán en su barco negro y me encontrarán entre los rosales. No importa cuán profundo me esconda bajo sus pétalos». «Claro que no», dijo la joven de las rosas. «No lo harán. Sube a aquel puesto de observación, pequeña reina. Verás el barco negro. Está anclado allá afuera, lejos de la isla. No puede acercarse más. El aroma de nuestras rosas lo mantiene alejado». Entonces la pequeña reina subió al puesto de observación. El farero la ayudó a trepar por la escalera de madera y vio el barco negro anclado allá a lo lejos. Pero vio algo más. Vio una barca estrecha y oscura que llegaba a la playa. Una barca en la que viajaba un hombre vestido con harapos. Miraba la isla de las rosas con ojos nostálgicos, pero no conseguía acercar la barca a la tierra. «Ahí hay alguien», dijo la pequeña reina. «Alguien que necesita mi ayuda». Bajó deprisa por la escalera y corrió hasta la playa, tan rápido como podía, porque tenía un buen corazón, un corazón de diamante. Cuando ya estaba en la playa sobre la arena blanca, vio que la barca era preciosa. Los bordes de la madera oscura se retorcían en preciosas flores y volutas, y la proa tenía una punta dorada. «¡Qué raro!», pensó la pequeña reina. «Una barca tan bonita contrasta con la sudadera vieja del hombre que la lleva». «¿Necesitas ayuda?», gritó la pequeña reina. «Seguro que entre los dos conseguiremos traer el bote a tierra». «No lo creo», respondió triste el hombre. «La isla tiene algo contra mí y mi barca. Es como si la corriente quisiera alejarme de aquí. Tendré que contentarme con mirar la isla desde mi bote». De repente, soltó un largo suspiro. «Sería más bonito si tuviera alguien que pudiera sentarse aquí conmigo». «Entonces llévame a mí», exclamó la pequeña reina, y entró corriendo en el agua. «Solo un poco, a lo largo de la orilla». «Sí, claro, ven», dijo el hombre feliz.
y ayudó a la pequeña reina a subir a bordo. «Ven, siéntate en este barco». Se acarició los cabellos rubios del bigote, se subió las mangas y empezó a remar. Como una flecha, la barca salió disparada a lo largo de la orilla, pero al mismo tiempo parecía distanciarse un poco de ella. «Es la corriente», dijo el hombre, «que nos quiere alejar de la isla». «¡Pequeña reina!», gritó alguien desde la orilla. «¡Pequeña reina al acantilado!». Eran el farero y la joven de las rosas, que le hacían señas con los brazos de la orilla. «¡Espera!», rogó la pequeña reina. «Quizás ellos quieren subir también». El hombre sacudió la cabeza. «No», murmuró. «Creo que es más bonito si estamos los dos solos. Ellos no harían más que molestar». «¡Baja de esa barca, pequeña reina!», gritó la joven de las rosas, y el farero gritó. «¡Vuelve aquí!». «Ahora es mi pasajera», respondió el hombre, «y ustedes no tienen nada que decir». Entonces, la pequeña reina vio que la joven de las rosas tomó aire, y luego gritó tan alto como pudo. «¡Acuérdate de lo que te dijo la yegua blanca!». «¿La yegua blanca?», preguntó la pequeña reina. «Dijo que debía huir al peñasco más alto y cuando me encontrara con un hombre que llevara mi nombre». El hombre de la sudadera vieja llevaba las mangas hasta arriba, y de repente la pequeña reina vio que tenía un tatuaje en el brazo derecho. Cuando él vio su mirada, se bajó rápidamente la manga, pero ella ya había leído las letras del tatuaje, y su corazón se congeló de miedo. «¿Quién es usted?», preguntó. «Puedes llamarme papá», contestó el hombre. «Tengo que irme», dijo la pequeña reina de inmediato, y entonces saltó al agua para nadar hasta la orilla, pero el agua estaba fría como el hielo. Las olas, pensó la pequeña reina, son hermosas, pero también peligrosas. Me devorarán. En aquel momento, sintió que alguien la levantaba del agua y la llevaba a tierra. Era la joven de las rosas. Los rosales que la envolvían parecían mantener el frío alejado de su cuerpo. Dejó a la pequeña reina en la playa. El farero sacudió, mudo, la cabeza y señaló la barca con el dedo. El hombre llevaba ahora un abrigo rojo encima de la sudadera. Sobre su manga derecha resaltaba un diamante bordado, justo a la altura de donde estaba tatuado el nombre de la pequeña reina. Este hizo girar la barca y se alejó de allí, sin hacer ruido, en dirección a una sombra que se extendía en la lejanía, allá de donde había venido, al barco negro con las velas negras. «¡Ah! ¡Quedémonos aquí!», sollozó la pequeña reina. «Este es el único sitio seguro». «Si de verdad quieres quedarte», dijo la joven de las rosas, «toma este collar». En torno al cuello de la pequeña reina puso un collar de rosales en flor. Pero cuando la pequeña reina giró la cabeza, las espinas le arañaron la piel y la sangre tiñó de rojo el cuello de piel de su chamarra. Entonces la pequeña reina se asustó. «Lo que pensaba», dijo la joven de las rosas, y le quitó el collar. «Vuelve a tu barca, pequeña reina. Solo los seres de las rosas pueden vivir en la isla de las rosas». Acompañó a la pequeña reina y al farero, que fumaba nervioso ya su tercera pipa, al puente de madera de rosal. «Joven de las rosas, ¿cómo sabías lo que me dijo la yegua?», preguntó la pequeña reina. «El viento trajo sus palabras hasta aquí, cuando tu isla se hundió», explicó la joven de las rosas. «Los otros no las oyeron, pero yo sí. Oí el estallido de las rocas y las últimas palabras de tu yegua blanca. Entonces supe que estabas en peligro y tuve miedo por ti, aunque no te conociera. Pero ahora te conozco y ahora tengo más miedo». Puso las pálidas manos sobre los hombros de la pequeña reina y la miró largo tiempo. Sobre la nariz tenía 5 pecas minúsculas que la diferenciaban de los otros seres de las rosas. «Me aburre no ver nada más que rosas y su hermosura todo el día», susurró. «¿Puedo navegar contigo y cuidar de ti?». «Claro que puedes», dijo la pequeña reina. «Pero no sé qué pasará. Quizá moriremos allá afuera, en el mar azul». «Quizá», dijo la joven de las rosas y sonrió. El farero ayudó a la joven de las rosas a subir a bordo. La pequeña reina ayudó a la señora Margaret, que era un poco presumida y se había puesto un pétalo de rosa a modo de sombrero. Sin embargo, sobre el puente apareció de pronto el perro gris plateado y comenzó a ladrar. Saltó sobre la barandilla verde del barco
y mordió los rosales del brazo derecho de la joven de las rosas, y las rosas que cubrían ese brazo se marchitaron. ¿Pero qué haces?, gritó la pequeña reina, enojada. Ella me ayudó. El cazador del abrigo rojo quería llevarme en su barca, pero ella me llevó a tierra. Tú no lo viste porque te quedaste al otro lado de la isla. Entonces, el perro gris plateado saltó al agua dando un gruñido y desapareció. Sin embargo, el barco verde continuó navegando, y la pequeña reina casi creyó que no volvería a ver al perro, o al león marino, nunca más, y sintió un pinchazo en su corazón de diamante. Pero, en la mañana siguiente, había un ramo de neúfares junto a la cama de la joven de las rosas. Era un tipo de neúfar que solo crece muy lejos en el mar, y solo en invierno. Alguien tuvo que haberlo recogido de entre la espuma, quizá un león marino. La joven de las rosas sonrió. No obstante, en el aire pendía la sombra del barco negro, cerca ya, muy cerca, y la pequeña reina se estremeció de frío. Abel clavó la mirada en su taza de chocolate. Se tomó el resto de lo que quedaba, frío desde hacía un rato. Dirigió una mirada al mar, que se teñía del atardecer de febrero. Callaba. Quizá había usado todas las palabras que tenía. Micha puso un trocito de servilleta de papel sobre la cabeza de Margaret, como un pétalo de rosa. Ahora mismo vuelvo, dijo Ana al tiempo que se levantaba. Demasiado té de pétalos de rosa. En el minúsculo lavabo que precedía a los baños, no había nadie. Se puso delante del espejo, se retiró los oscuros cabellos hasta detrás de las orejas y se inclinó hacia adelante, por encima de la losa de piedra con el lavabo en el centro, tanto que casi tocó la punta de la nariz reflejada en el espejo con su propia nariz. Era cierto, tenía 5 minúsculas pecas sobre la nariz. Solo se veían al mirar con mucha atención. Respiró profundamente y se lavó la cara con agua fría. Gracias, susurró al fin. Gracias por los néufares. No importa que destrozaras las otras flores. No servían para nada. Luego sonrió a su reflejo en el espejo, y de repente le pareció hermoso. Abel y Micha no estaban hablando sobre el cuento cuando regresó Ana. Hablaban de la escuela de Micha y de un dibujo que ella había hecho, y de que la profesora de Micha, la de los rizos rubios, la señora Mirkowicz, que tenía un nombre que Micha nunca conseguía escribir correctamente y que siempre quería hablar con la madre de Micha. Pero también puede hablar contigo, ¿no?, dijo Micha encogiéndose de hombros. Ya lo hizo, mi primer día de clases. ¿No fue tu mamá contigo?, preguntó Ana, y al momento se arrepintió de haberlo hecho. Bueno, creo que a mamá no le gusta mucho las escuelas, contestó Micha. Siempre tenía otras cosas que hacer, y a veces tenía que dormir por las mañanas, cuando había salido la noche anterior. Con su último novio siempre pasaba mucho tiempo fuera de casa. También quería contarte que tuvimos que dibujar un pez, y yo pinté uno, con un montón de escamas de colores. ¿Y sabes qué otra cosa nueva aprendí? La letra X, aunque en realidad nunca se usa. Es muy raro todo lo que hay que aprender en esta escuela, ¿no? Sí, qué raro, ¿verdad?, dijo Abel y sonrió. Cuéntale a Ana cómo estudiar en el interior del ojo, y nadie entendía nada. No quería hablar de Michelle. Ana tenía cada vez más la sensación de que Michelle no había hecho más que vivir en el mismo apartamento que Abel y Micha, que casualmente resultaban ser sus hijos. Nada de lo que había escuchado hasta entonces daba a entender que Abel empezara a cuidar a Micha desde que Michelle no está. Parecía más bien que cuidaba de Micha desde que Micha existía. ¿Cuántos años tenía cuando nació ella? ¿11? Y Rainer Lersky en el apartamento, y luego habían echado a Rainer de casa. Ana intentó pagar la cuenta, pero la mirada de Abel se volvió fría de nuevo, así que no insistió. No queremos limosna, dijo en voz baja. Ella asintió. Afuera de la cafetería resultaba difícil despedirse. Ana no encontraba las palabras adecuadas. Quería decir hasta mañana, pero no sabía si Abel hablaría con ella al día siguiente, o si volvería a hacer como si no la conociera. Abel fumaba a su lado, al pie de la escalera que llevaba al café. Delante de ellos, la chamarra de pluma rosa de Micha brincaba de un lado a otro intentando dejar extrañas huellas sobre la nieve. El problema es que no tenemos acceso al subsidio de desempleo, dijo Abel de repente.
No mientras Michelle no esté. Tenemos el subsidio por los hijos. Algo es algo. Sí, dijo Ana, y de repente tuvo una idea. ¿Cuántas cuentas tienen en el banco? Pues una, respondió Abel sin pensar. Si les hacen la transferencia con el dinero por los hijos. Abel, eso significa que tienes acceso a la cuenta. Por supuesto, tengo que pagar el maldito alquiler. Se rió. Ya llevo bastante tiempo haciéndolo. Michelle tenía algunos problemas. El alcohol, por ejemplo. No solo eso. Abel, si tienes acceso a la cuenta, verás también los movimientos si Michelle saca dinero desde algún otro lugar. Así quizás se podrían descubrir dónde se mete. Abel calló unos segundos. No sacó nada, dijo al fin. ¿Seguro que no? ¿Te fijaste? Abel asintió con la cabeza. Sin embargo, Ana no estaba segura de que dijera la verdad. Tú sabes dónde está. Quería gritarle. ¿Por qué no se lo dices a nadie? ¿Será que no quieres que vuelva? ¿O le estás protegiendo? ¿Contra qué? ¿Contra quién? Si hay algo que pueda hacer, empezó a decir Ana, y oyó lo estúpido que sonaba. Quiero decir, podría prestarles algo de dinero. No tendría nada que ver con limosnas. Abel sacudió la cabeza. Siguió fumando en silencio. Micha dibujaba pies de bebé con el borde de los puños. Linda le enseñó aquel truco a Ana cuando era pequeña. Linda. En mi familia es todo tan diferente, dijo Ana, y de repente oyó cómo le contaba cosas a Abel. De la luz azul, de Magnus, de Linda, que era casi invisible, de la única rosa en el jardín, de los petirrojos, de Inglaterra, de la ventana ciega de Gita, y los asépticos sillones lavables. Y con ellos, Abel soltó una carcajada. Apagó el cigarrillo con el pie y la miró. Gracias, dijo. Es bueno que no sea yo siempre el que cuente cosas. Quitó el candado de su bicicleta, ayudó a Micha a subirse al portaequipajes y se bajó el gorro negro hasta taparse las orejas. Respecto a las limosnas, dijo antes de irse, ¿sabes? Nos puedes donar los 18 euros, los que te debo. ¿Cómo? Abel miró hacia atrás buscando a Micha, que estaba ocupada metiendo a la señora Margaret hasta el fondo de su bolsillo para que no se congelara de frío. Micha no los escuchaba. Me diste 20 euros, murmuró Abel. La tira de pastillas costaba 2. No entiendo. Tenía miedo de que te tomaras las pastillas de verdad. Parecías tan decidida. Y sonrió con la mirada clavada en algún punto detrás de ella. Lo que decía la tira de pastillas estaba en polaco. Allí son más baratas. Aspirinas contra el dolor de cabeza. Te vendí aspirinas contra el dolor de cabeza. Paracetamol para niños, en dosis más pequeñas. Y entonces se fue, y Ana se quedó sola en la nieve. Sintió que una risa absurda y ligera crecía en su interior, y la sacudía una y otra vez. Señorita, dijo un hombre mayor que bajaba en aquel momento por las escaleras de la cafetería, del brazo de su mujer. Señorita, ¿necesita un pañuelo? Está usted llorando. ¡Ah! Respondió Ana. Es cierto, fíjese, y yo pensaba que me estaba riendo. Con qué facilidad nos confundimos a veces. No importaba que ella hubiera cancelado su cita. No importaba, se decía a sí mismo. Estaba completamente solo en la playa mirando el hielo que se formaba sobre el agua, casi tan grueso que podría transportar a una persona. No estaba solo. El perro estaba con él. El perro nunca se separaba de su lado cuando lo sacaba a pasear, aunque el animal se preguntaría por qué últimamente lo llevaba tan a menudo a la ciudad, a pesar de que ellos vivían en el pueblo, en un lugar mucho más adecuado para perros. Hizo una bola de nieve y la arrojó muy lejos en dirección al hielo, seguro de que podría transportar al perro. Lo siguió con la mirada, un rayo gris plateado que salió disparado para atrapar el supuesto palo de madera. Era una suerte que a veces les permitiera llevarse el coche. Por extraño que fuera, en coche pasaba más desapercibido, se camuflaba en el tráfico de la ciudad, y ella no lo veía cuando la seguía, no sospechaba lo cerca que estaba de ella. También ahora sabía dónde estaba, lo sabía perfectamente,
Solo tendría que haber arrojado la bola de nieve por encima del Rick, y habría golpeado el cristal detrás del cual estaba sentada a la mesa de cafetería. No se libraría de él. Vería lo mucho que lo necesitaba. Su presencia, sus cuidados. Ahora no lo entendía, pero lo vería con el tiempo. Escribió el nombre de ella en la nieve, aunque sabía que era infantil, ridículo, pero era un nombre precioso, un nombre que a veces le llenaba por completo la cabeza, hasta casi hacerle estallar. A-N-N-A. Ana. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.